a Bemar Books, yo soy Chris y hoy vengo con el wrap-up del mes de febrero, es decir, los libros que he leído a lo largo de todo este mes. Aquí veis la torre de libros, pero aquí no están todos porque ha habido varios que han sido en digital y en formato audiolibro, por lo tanto estaba yo aquí buscando mi reading journal para que no se me escape ningún libro y poderos contar cuáles son todos ellos. En concreto voy a decir que, si no recuerdo mal, fueron 11 libros fueron los que terminé en febrero. La verdad es que ha sido un mes bastante completo, se me ha dado bastante bien. Pero claro, también me he cundido bastante porque ha sido el Little February, es decir, libros cortitos. Luego, el primer libro que leí en el mes fue una novela gráfica, que también se lee bastante rápido. Ese tiene más de 200 páginas, pero la novela gráfica se lee más rápido. Luego ha habido también 2 audiolibros, ¿vale? Entonces, claro, todo esto ha hecho que al final, pues el total de libros que yo me terminé en febrero fuera de 11. Os voy a hablar de todos ellos, no sé en qué orden los voy a hacer, no sé si en el orden de lectura, que yo creo que sí, porque me va a ser más fácil así guiarme a través de mi cuaderno de lecturas, que lo tengo aquí todo anotado, y os voy contando. De todo lo que hay, hay un único libro que ha tenido 5 estrellas. El resto he tenido buenas lecturas, otras no han sido tan buenas, otras han sido simplemente entretenidas y bueno, pues os voy a ir contando qué me ha parecido cada una de ellas. Pero antes de empezar a contaros, como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales. Y nada más, que os voy a ir hablando de todos los libros que he leído. En primer lugar, el libro que me terminé fue la novela gráfica y además el libro al que le he puesto 5 estrellas este mes. Os estoy hablando de Hierba, ¿vale? Que, bueno, os lo acerco para que lo veáis. Tenía muchas ganas, me lo regalaron esta Navidad y tenía muchas ganas de ponerme con él desde hace mucho tiempo. Yo lo tenía en mi wishlist desde hace un montón y tenía ya ganas de adentrarme en esta historia que tan buenas valoraciones había tenido. En este libro nos vamos a encontrar la historia de una mujer, todo está basado en hechos reales, ¿vale? Bueno, a ver, en hechos reales, evidentemente, porque en la historia nos va a hablar de las mujeres de Consuelo en Corea. Y la historia que aquí se cuenta es una superviviente que nos va a contar, bueno, pues qué fue todo lo que le pasó allí. Como de estar con su familia pasó a convertirse en una mujer de Consuelo. Yo había leído otros libros que abordan un poco este tema y que son, bueno, sobre todo uno de ellos, Crisantemo Blanco, sale este tema también un poco y la verdad es que me gustó mucho, pero está mejor llevado, por supuesto, aquí en este libro y, si no recuerdo mal, en La isla de las mujeres del mar es el otro en el que lo tocan un poquito por encima del tema. Pero sin lugar a dudas me quedo con esa parte. No es que esta historia supere a La isla de las mujeres del mar, porque trata otra temática completamente distinta, aunque va de la mano de esta. Pero que aborde esa temática únicamente me quedo con este, más que con Crisantemo Blanco, que me gustó, pero ahí me faltó un poco de como de sentimiento, de emoción, de tratar un tema tan complejo y tan duro. Así que, bueno, pues ha sido increíble, ya digo, es un libro que se lee rápido al ser novela gráfica. Nos vamos encontrando las viñetas y vamos a ir averiguando. Está dividido por capítulos y lo que me sorprende cuando leo novelas gráficas, que los que me veis de forma habitual sabéis que yo no soy muy asidua a este tipo de libros, es que siempre me pienso que no va a tener como la misma emoción, como que no voy a poder empatizar tanto porque no hay tanta narración que te explique y te hable de sentimientos, pero sí que lo hay, no hay tanto, pero sí que lo hay, pero además está acompañado de imágenes y eso también hace mucho.
¿vale? Así que, bueno, más que recomendada esta historia, pero más que recomendada, es una historia muy dura y que yo, bueno, pues estaba sobrecogida en todo momento mientras ibas leyendo el libro, pero que me ha gustado. Ojalá cuando coges un libro lo disfrutes tanto, ya sea porque pues te provoca esas emociones. En esta ocasión a mí era esa sensación de pena, de dolor, de desasosiego, de no poder hacer nada ante una situación como esta. Y cuando hablo de esto, evidentemente no es que yo esté disfrutando el libro con tanto dolor que se está narrando, pero lo estás disfrutando porque te está provocando emociones, ¿vale? Así que para mí, un librazo de 5 estrellas que, si os animáis, yo os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro que me terminé en el mes de febrero es un libro ilustrado, ¿vale? En esta ocasión no es novela gráfica, es un libro ilustrado. Y es este de Christian Dior, La esencia del estilo, ilustrado por Megan Hess. Yo lo tengo en esta edición, en estas ediciones que saca la editorial Lumber. Ya tengo el de Coco Chanel y ahora pues tenía pendiente por leer todavía este de Christian Dior, que me encanta. O sea, este de Christian Dior tiene los filitos de las páginas pintados en dorado, al igual que el título, y el que tengo ya anteriormente de Coco Chanel es en color plateado, igual aquí, y los filitos de las páginas en plateado. Estos son las biografías de, bueno, pues de estos diseñadores, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención descubrir que Christian Dior empezó a destacar o empezó directamente en el mundo de la moda a partir de los 40 años. Y te va contando un poquito todo. La verdad es que las ilustraciones, vamos, son ediciones que a mí me encantan. Uy, se me ha caído la notita porque esto fue un regalo. Aparecen frases icónicas relacionadas con el autor como tal, o... Perdón, con el autor, no, con el diseñador como tal, o con sus colecciones, etcétera, ¿vale? Y aquí, bueno, pues vamos viendo, os paso un poco por encima, en pequeños fragmentos, te va contando de forma muy resumida la biografía de este diseñador, ¿vale? La verdad es que las ilustraciones que hay en este libro me parecen una pasada. O sea, ahora hay otro libro, ya os lo comenté en mi wishlist, en el vídeo que hice de la wishlist, que el siguiente libro que quiero de este es uno que habla de 100 vestidos que cuentan la historia de la moda, que va a ser increíble también. Y luego hay otra biografía también que es de Audrey Hepburn, que el libro, si no recuerdo mal, va como en unos tonos pastel, en tonos turquesa, también es precioso. Y bueno, pues con este ya fue mi primera participación en el Little February, porque tiene, os digo las páginas. Este libro tiene 187 páginas. Así que, bueno, pues yo deseando que saquen más libros de este tipo, de esta colección. Ya os he dicho los dos que yo tengo ahí en mi mente para seguir disfrutando de ellos. Y bueno, que me parecen preciosos, son ediciones de coleccionista. No los quiero todos porque tiene bastantes más, ¿vale? Porque tiene otros que son con esta misma estética, pero te hablan de la moda según las diferentes ciudades. Entonces creo que hay uno de París o de Nueva York, algo así. Pero bueno, a mí me interesan los que son, pues esto, de diseñadores, el que os he dicho de 100 vestidos que cuentan la historia de la moda, el de Audrey Hepburn, que también es un icono bastante conocido y que me gustaría conocer su historia. Y bueno, pues muy disfrutado, la verdad, aunque este sí es verdad que se me hizo corto porque está toda su historia como muy condensada, pero me gustó a pesar de eso. Creo que para este tipo de libros pues está bien, está en su justa medida para que una biografía no se llegue a hacer tan larga. Y te cuenta lo principal. Para mí fue un libro de 4 estrellas. Yo os lo recomiendo mucho y ya habéis visto que la edición es una auténtica pasada. El siguiente libro que también leí en el mes de febrero y con el que también pues, participé en el Little February fue un libro de Agatha Christie de 270 páginas y es El misterio de la guía de ferrocarriles. Este lo leí en lectura conjunta con unas amigas y
La verdad es que lo disfruté bastante. No es de mis historias favoritas de la autora, pero tengo que reconocer que este libro, o de este libro mejor dicho, lo que más me gustó es que la acción empieza desde el momento número 1, ¿vale? Porque aquí lo que nos plantea la autora es un asesino en serie, por lo tanto nuestro investigador principal, que en esta ocasión va a ser Poirot, va a recibir una carta de este asesino en serie para que empiece a investigar pues a quién va a asesinar. Entonces, digamos que ya de entrada, como ya conocemos a Poirot, pues ya de entrada conocemos e iniciamos la historia desde las primeras páginas. Cosa que en otros libros de Agatha Christie pues no sucede de esta forma, porque te va metiendo poco a poco en la vida de la familia que te está contando, o te habla de los personajes. Poirot a lo mejor no aparece hasta una vez pasados unos capítulos, pero es que aquí el primer capítulo inicia con Poirot con su primera carta, la carta que recibe de este asesino en serie, y eso la verdad es que le da vidilla al libro. Lo que me ha pasado con este libro es que al final no me ha terminado de encajar del todo. O sea, está muy bien, ¿vale? Yo le he puesto 4 estrellas. No es que sea incoherente ni nada de eso, no. Está todo muy bien hilado y todo bastante bien cerrado. Todo encajable, ¿vale? Pero yo me esperaba otro final por la forma en la que está planteada la historia, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha sido ese el único motivo que me ha hecho no ponerle las 5 estrellas. Pero sí es verdad que pensé a lo largo del mes, si me da tiempo, me leo otro libro de Agatha Christie, porque tenía ganas de volver a leer algo más de la autora. Había estado mucho tiempo sin leerla y cuando acabé este dije, jolín, no me apetece leer otro. La verdad es que tengo muchas ganas de leer el de... el de Roger Ackroyd, que es otro de los más conocidos y que mejores valoraciones tienen. Y lo que pasa es que al final, bueno, me ceñí un poco a Little February, a lo que yo tenía previsto leer, y ahí los tengo, pero vamos, que continúo con la autora, leyendo a la autora, segurísimo. No sé si ahora en marzo, porque tengo un TBR bastante completo, pero en próximos meses la vuelvo a leer seguro, sí o sí. Ahora voy a hablar de un libro que, por lo que yo he visto, tiene muy buenas valoraciones. Yo lo he disfrutado, me ha gustado, pero para mí no ha sido un 4 ni 5 estrellas. Para mí ha sido un libro entretenido, bonito, y que me ha gustado, pero quizás las expectativas me han jugado una mala pasada de lo que yo esperaba en este libro. Os estoy hablando de esta historia, Mirafiori, de Manuel Javois. Era la primera vez que yo leía al autor. Como digo, todos los libros de este autor han tenido buenísimas valoraciones, al menos lo que yo he visto. Y yo este es el único que he leído de él, porque es el único que tenía en la estantería. Y también porque era el que más me llamaba, ¿vale? Entonces, en esta historia, pues se va a plantear... a ver cómo lo dice aquí. Dice, ¿qué harías si la mujer de la que estás enamorado te confía que ve fantasmas? Entonces, vamos a pasar por la vida de una pareja, voy a decir, y vamos a ver en qué momento están cada uno, qué es lo que se van confesando el uno al otro, cómo les va afectando y un poco la evolución de los dos. La forma de narrar del autor es muy directa, es muy cercana, no se adorna. En ese sentido, pues la narración es muy, muy ágil. Se nota que cuando te quiere contar algo va de frente, no tiene miramientos en utilizar las palabras adecuadas, etcétera. Entonces, en ese sentido me ha gustado mucho la forma en la que está narrada la historia. Creo que lo que a mí aquí me ha jugado una mala pasada es el hecho de esa premisa de ¿qué harías si la mujer de la que estás enamorado ve fantasmas? Yo pensaba que la historia iba a girar, pues no sé, en torno a otro tipo de cosas. Y la verdad es que es una historia muy reflexiva, muy de conocerse a uno mismo también, para leer entre líneas, y luego pues ya tiene elementos adicionales. Entonces creo que eso ha hecho que yo no disfrute de la historia al 100%. También por lo que digo, por la premisa que plantea y porque yo iba con unas expectativas muy altas porque todo el mundo ya había leído esta historia, le había encantado y bueno, a mí me ha gustado, me ha entretenido, como os he dicho antes, pero yo me esperaba otro tipo de historia, no sé. Así que bueno, para mí ha sido un 3 estrellas.
Si os animáis a leerlo, pues ya me contaréis. Este libro también he participado en la iniciativa del Little February y del que os voy a hablar ahora también entraba en esa iniciativa, que es este, antes de que se enfríe el café de... No voy a leer el nombre... bueno, venga, voy a intentarlo. Toshikazu Kawaguchi. Yo lo he intentado, no sé si se pronuncia así. El caso, también entra en el Little February. Este es un libro que tiene 271 páginas. Es un libro entretenido, bastante cozy, muy bonito. Y bueno, pues aquí nos vamos a encontrar viajes en el tiempo, que es un elemento que yo disfruto mucho en las historias. Y está bastante bien llevado. O sea, aquí no va a ser un libro en el que encontremos mucha acción, pero es un libro cercano, bonito, reflexivo. Este también es reflexivo, pero me ha gustado más, por ejemplo, que el de Mirafiori en cuanto a lo que nos plantea. Y bueno, en esta historia se nos va a narrar la vida, bueno, se nos va a contar 4 historias distintas, 4 historias de personas que van a llegar a esta cafetería y cuando llegan a esta cafetería tienen la posibilidad de viajar en el tiempo al pasado para ver, bueno, para revivir algún momento de sus vidas, ¿vale? Y vuelven del pasado cuando la taza de café que tienen en sus manos ya se ha enfriado. Ya digo, es una historia muy bonita, muy cercana, entretenida. Para mí ha sido un libro de 3 estrellas y media, 4, por ahí. Y que os recomiendo porque de verdad que es perfecto para cuando te apetece algo ligero, sencillo, que no te haga pensar demasiado, que estés concentrado en toda la información que te está dando, sino simplemente leas y te haga sentir bien. Un libro feel good que yo he disfrutado bastante, así que muy recomendado también. El siguiente libro del que os voy a hablar lo leí en formato digital y es Paradero Desconocido. Este libro también entra dentro del Little February, pero creo que es el que más se puede adaptar porque es que no llega ni a 200 páginas, o sea, es un libro que tiene 100 y pocas páginas. Al leerlo en digital no recuerdo el número exactamente, pero cuando lo busqué vi que eran muy pocas y de hecho es un libro que me ha entretenido, que me ha gustado, pero se me ha hecho corto. O sea, me ha parecido una historia que se me ha hecho muy corta. O sea, era como necesito saber más de qué está pasando. ¿De qué va esta historia? Bueno, pues nos vamos a encontrar ante un libro narrado de forma epistolar entre un judío y un nazi que son amigos, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que se van carteando uno al otro y vamos a ir viendo cómo conforme va pasando se va acercando la Segunda Guerra Mundial y va pasando el tiempo, vamos a ir viendo un poco la forma de pensar de cada uno de ellos y el tipo de mensajes que se mandan el uno al otro. Eso es lo más interesante de este libro y esa es la parte entretenida y que yo más he disfrutado. Pero sí es verdad que me esperaba algo más de esta historia, pensaba que iba a haber más desarrollo, que iba a ser más larga o que quizá iba a tener como unas consecuencias, pero claro, me he quedado como un poco a medias porque me he encontrado ante un libro que se han estado cruzando cartas y conocemos la historia de un poco de los dos, que tampoco es que conozcamos la historia de los dos, simplemente vamos a ir viendo su forma de pensar y cómo se siguen en contacto ellos dos mientras va pasando pues todos los años de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes y luego después. Entonces me ha quedado un poco corto, muy entretenido, recomendado también, leedlo porque tiene muy buenas valoraciones, pero yo sabéis que soy de tochos y los libros cortos me tienen como que impactar mucho para yo poder decir que ha sido un completo y absoluto librazo. Así que, bueno, pues para mí es un libro que se ha quedado en 3 estrellas. Muy recomendado, ¿vale? O sea, entretenido y recomendado. Y que si os animáis, pues me dejáis abajo en comentarios qué os ha parecido, porque en un ratito os ponéis y os lo leéis. El siguiente libro del que os voy a hablar, disfruté de él en formato audiolibro. Y es un libro de Elizabeth Benavent. Es si no recuerdo mal, se me ha escapado a mí otro entre medias, pero fue el último que publicó el libro de Snob.
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues una historia narrada desde un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados por parte de la autora, porque en esta ocasión el protagonista va a ser el chico, y nos vamos a encontrar con un chico que cree en el amor verdadero, en las parejas duraderas, en el amor para siempre. Y vamos a ir viendo cómo, bueno, qué es lo que le sucede, ¿vale? Porque aunque él cree en esta parte, en este tipo de amor, con el tema del trabajo él tiene una actitud un poco diferente. Y por cosas que le van a pasar, pues va a llegar a trabajar a otra empresa donde la CEO es una mujer. Y bueno, vamos a ver qué pasa entre ellos dos. Él estaba acostumbrado a tener un puesto de trabajo con cierta responsabilidad, y aquí llega de asistente de la CEO de esta empresa, que casualmente, pues que me ha parecido la parte más divertida, es una aplicación. O sea, la empresa se dedica a llevar una aplicación para ligar. Entonces, pues es ese punto en el que él insiste en que, bueno, son aplicaciones para ligar, pero que no, que hay que creer en el amor de verdad, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ir viendo cómo el punto de vista de la chica, en este caso, de la CEO, es bastante diferente al que tiene él, y vamos a ir viendo qué es lo que les pasa a los dos a lo largo de toda la historia, cómo van evolucionando ambos personajes, hacia qué lado o hacia cuál no. El resto de personajes que aparecen en el libro, el resto de compañeros de trabajo que van a aparecer en esta empresa, la verdad es que me ha resultado un libro muy entretenido. No me ha sorprendido, ¿vale? Simplemente me ha resultado entretenido. Yo este audiolibro me lo he puesto cuando salía a correr, porque iba tan entretenida escuchando la historia que se me pasaba el tiempo rápido. Y la verdad es que en ese sentido me ha gustado, pero no me ha sorprendido. Es decir, aunque se plantea como un libro que se diferencia de los demás porque está contado desde el punto de vista del chico, y es el chico el que va a estar completamente enamorado de la mujer empresaria y CEO de una empresa, entonces le damos la vuelta a las historias típicas que ha habido en estos años de atrás. Pero es que no me ha parecido una historia diferente, simplemente que han cambiado el rol, pero como que ha sido un poco más de lo mismo. Entonces para mí no ha sido una historia que me sorprenda lo más mínimo, simplemente que ha sido entretenida y ya. Es lo que venía comentando en otros vídeos anteriores o en el wrap up del mes de enero, que ahí también leí un libro o dos de romántica, que la romántica llega a un punto en el que si la leo demasiado a menudo se me hace como muy repetitiva. En general, en general dentro del género. Y luego ya si nos cogemos a Elizabeth Benavent, pues la verdad me entretienen mucho sus historias, pero sí es verdad que, porque son muy ligeras, se leen muy rápido, los personajes me divierten, pero ahora mismo me gustaría que sacara otra historia que de verdad destacase y fuera completamente diferente, como cuando sacó el libro de todas esas cosas que te diré mañana, que ahí tuvimos un elemento clave completamente distinto, y ese sí que nos hizo ahí de meternos una historia actual y con un elemento bien diferenciador. Entonces, ¿os recomiendo Snob? Bueno, pues es un libro bastante entretenido, entonces a nivel así de entretenimiento y diversión, sí, pero no esperéis como está vendido pues una historia completamente distinta, porque para mí la verdad ha sido más de lo mismo, simplemente que han cambiado un poco los roles en la pareja. Ya está. El siguiente libro del que os voy a hablar va a ser mi opinión impopular de este libro. Y no porque el libro sea malo, porque no lo es, ahora voy a hablar de él, sino porque creo que no ha sido para mí. O sea, no creo que este tipo de historias sean para mí. Entonces, para mí ha sido un libro que no he disfrutado, no me ha gustado. Aunque a todo el mundo pues le está encantando y lo está disfrutando un montón, pero no es mi caso. Os estoy hablando de El cielo de la selva, que es un libro que últimamente está en boca de mucha gente.
porque es un libro bastante peculiar y efectivamente así lo es. En esta historia nos vamos a ir a la selva, y la selva es quien cuida de todos los habitantes, y lo hace a cambio de sacrificios de los hijos que van teniendo las mujeres que viven allí, pues los tienen que sacrificar y entregárselos a la naturaleza. Es una especie de distopía que te pone la piel de gallina porque está muy muy bien narrada. Yo este libro lo he escuchado en formato audiolibro y es bastante crudo a la hora de contar las cosas, el lenguaje que utiliza, palabras malsonantes, bastante coloquial, para hacerte meter más en la trama y de los pocos personajes que aparecen a lo largo del libro. Y en ese sentido está bastante bien. O sea, a mí me ha chocado la forma en la que está narrado, ya digo, por todo el lenguaje que utiliza y demás. Y sí es verdad que la ambientación que recrea es de lo más perturbadora, simplemente por el hecho de tener que entregar a los niños que tienes como sacrificio a la selva y para poder sobrevivir. O sea, me parece alucinante. Y luego también porque hay momentos en los que hay escenas que te ponen la piel de gallinas simplemente de lo que tú estás oyendo. Bueno, en mi caso oyendo, porque fue audiolibro, de lo que tú estás leyendo que está pasando en la historia. ¿Qué pasa? Pues que yo este libro no puedo decir que lo haya disfrutado porque es que estaba deseando terminarlo. No, a mí las distopías no es otro de mis géneros favoritos. He leído alguna vez, pero tienen que tener, no sé, algo que en mi cabeza tenga lógica. Y para mí esta no la ha tenido, no le he sabido ver el sentido o qué nos quería transmitir la autora con esto. Y creo que ese ha sido mi fallo. O el hecho también, como me ha pasado con el anterior libro que os he hablado, el de Mirafiori, que he ido con las expectativas muy altas y me esperaba otro tipo de historia, no sé. O que me he lanzado yo a leer una distopía, que de forma habitual no es un género que a mí me encante, y me he dado y me he caído porque me he estampado, vamos, porque no ha sido un libro para mí. Yo le he puesto 2 estrellas, ya digo, no porque me parezca mal libro, porque es que no me lo ha parecido, pero al final yo la puntuación se la doy a los libros por el disfrute que he tenido, por las emociones que me han provocado, por las sensaciones. Y es que este libro, a pesar de las escenas perturbadoras, que vuelvo a repetir, son increíbles. O sea, yo estaba escuchando, estaba diciendo, madre mía, estaba metida en ese momento, en ese sentido muy bien, pero luego lo que es la historia como tal, la idea de la historia, lo que quiere transmitir, etcétera, pues para mí ha sido un no. Así que, bueno, pues esta es mi opinión impopular de este vídeo. Después también terminé otro libro, este lo leí en formato digital, y es el libro de Piranesi. Es un libro que últimamente lo he escuchado bastante y del que todo el mundo ha hablado maravillas. Y bueno, pues a mí no me ha parecido un librazo de 5 estrellas, pero en esta ocasión sí ha sido un libro que me ha entretenido bastante y que es bastante peculiar, ¿vale? Es un libro de fantasía, pero bastante reflexivo, ¿vale? Es un libro muy raro cuando comienzas la historia y no sabes de qué te está hablando, qué te está contando, cuando te sitúa, pero luego como que transmite una enseñanza, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a encontrar aquí una historia en la que vamos a tener en un principio únicamente a 2 protagonistas, ¿vale? No hay nadie más en esta casa que está llena de laberintos, y Piranesi va a ser nuestro protagonista principal. Y bueno, vamos a ir viendo todos esos laberintos, cómo él los va descubriendo, cómo habla con el otro protagonista, y lo que van viendo entre ambos, sobre todo Piranesi, ¿vale? Vamos a ir viendo un poco el desarrollo personal del protagonista, en lo que tiene que confiar, en lo que no, en quién tiene que confiar, en lo que no conoce, cómo lo investiga,
cómo hace por dónde para saber más de un tema que no conoce o que no controla, cómo se deja llevar, cómo intenta en otras ocasiones pues diferenciar si le están engañando o no, no lo sé. Es un libro muy, muy reflexivo, pero no se me ha hecho nada pesado. O sea, me ha parecido muy entretenido. Es muy raro, una vez que yo empecé a leer el libro, yo dije, yo no sé si me va a gustar esto. A lo mejor lo abandono. No pasó, porque estaba muy entretenida, viendo todo lo que sucedía en cada uno de los pasillos por los que él se iba metiendo. Entonces, claro, él cada día hace como una excursión por todos los pasillos laberínticos de esta casa y nos tenemos que imaginar un mundo de fantasía, como cuando Alicia persigue al conejo blanco y llega al mundo de las maravillas. Y en el país de las maravillas, perdón. Pues esto es un poco igual, ¿vale? Tenemos a nuestro protagonista que va a estar en un mundo muy distinto, en una casa llena de laberintos, y vamos a ir viendo elementos que hay en cada uno de esos pasillos, de esos sitios que él va a ir viendo y cómo los va identificando, cómo lleva como su propio diario, anotando lo que va viendo. Entonces, me ha parecido entretenido. Ya digo, no, para mí no ha sido un librazo que me haya volado la cabeza ni nada de eso, pero me ha parecido entretenido. Yo pensaba también que iba a ser un libro, como os digo al principio, yo dije, esto no sé si me va a gustar, yo creo que esto lo voy a abandonar, pero yo he llegado al final porque ha sido un libro que he disfrutado. Así que, pues eso os puedo decir, que fui con miedo a la historia, pero la verdad que bastante recomendado. Yo le he puesto 3 estrellas, con este también participo en el Little February, que este también es más cortito y entra. Así que nada, si os animáis a leerlo, o si ya lo habéis leído, comentadme abajo que podamos opinar. Sin spoiler, ¿vale? Eso sí, por favor, sin spoiler. Pero vamos a charlar un poquito por ahí. Ahora voy a hablar de un libro que me mandó en colaboración el autor y lo he terminado de leer también a lo largo del mes de febrero. Y es este de La sonrisa de las mariposas, de Alberto Doblas Martín. Es un libro que con este no entraba dentro del Little February, pero me apetecía leerlo ya en este mes y fue cuando me puse con él. Tiene 361 páginas. Es un libro que se lee muy muy rápido porque está narrado, os voy a hablar, está narrado de una forma muy particular, ¿vale? Está narrado, no sé cómo decirlo porque no quiero hacer spoiler, ¿de acuerdo? Porque en la sinopsis está contado como con pinceladas, como nombrando elementos de cosas que van a aparecer en el libro, pero no una sinopsis como tal. Entonces, a ver cómo os lo digo. Vamos a tener a unos protagonistas y vamos a tener 2 historias. Pero las 2 historias se pueden considerar que son la misma. Una de esas historias va a estar como dentro de la otra, o va a hablar de la otra historia, ¿vale? Y eso fue lo que me llamó la atención un poco, esta forma de narrar una historia pues tan distinta y tan original. Es un libro, claro, para diferenciar esas 2 historias está puesto, todo está escrito pues con un interlineado distinto, como veis aquí está bastante separado todo, ¿vale? Pero luego tenemos otros capítulos en los que tenemos el texto así, ¿vale? Tenemos bastante margen al inicio dependiendo de en qué historia estemos situados. En ese sentido, pues está muy bien porque se lee muy rápido. Lo único que a mí me ha pasado un poco con este libro, que las reflexiones del protagonista han sido demasiadas, ¿vale? Yo pensaba que iba a haber más movimiento, más acción en una historia así, y ha sido todo como muy introvertido, muy filosófico, y eso no me lo esperaba de este libro. Y eso ha hecho que para mí pues no sea lo que yo esperaba. Tiene una idea muy original, está planteado bastante bien, pero para mí me ha faltado un poco más de acción, ya digo, porque yo pensaba que me iba a encontrar una historia bastante distinta a lo que me he encontrado. Por eso me está costando tanto hablaros de la sinopsis, porque no estoy segura de
O sea, no quiero haceros spoiler, pero tampoco quiero dejaros únicamente con lo que viene aquí detrás. Quería poder dar un poquito más de información para daros pinceladas de que os podéis encontrar en este libro. Entonces yo creo que ha sido lo que me ha pasado a mí un poco, que me he encontrado una historia bastante distinta a lo que yo me esperaba. Y luego también que esperaba un poquito más de acción, no sé. Pero bueno, aún así yo os animo a que si os llama la atención lo leáis, porque, bueno, en este y en el resto de libros que os he ido diciendo, esto es simplemente mi opinión. Y muchas veces cuando algo no me gusta a mí, a ti te puede gustar o viceversa. Yo hay veces que veo libros que no han gustado, pero aún así me animo a leerlos porque me siguen llamando la atención o porque en algún momento hay algún elemento que a mí me gusta. Entonces, bueno, pues entra dentro. Así que, bueno, en esta ocasión ha sido un libro entretenido, pero en el que yo pensaba que me iba a encontrar otro tipo de historia distinta. Quizá es otro ejemplo en este mes de ir con unas expectativas o pensando que me voy a encontrar un tipo de historia y luego me encuentro otra. Y ya por último, el libro número 11 que he leído también este mes, también entra dentro del Little February y es un libro que tiene 242 páginas y es este. Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, de Albert Espinosa. Este es el segundo libro que leo del autor. Yo hubo un libro que leí de él hace muchísimos años. De hecho, es que no recuerdo ni el título. No recuerdo si era el... Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo. Creo que era ese. Mi incursión con ese libro... O sea, ese libro no me gustó nada. Me pareció un libro muy raro. Pero bueno, aún así yo dije, jolín, hablan muy bien de este autor. Es un autor que publica bastante. Quiero volver a darle una oportunidad, ¿no? Y salió este libro hace varios años y lo tenía en la estantería todavía pendiente y dije, bueno, pues ya va a ser el momento. Además es un libro que se va a leer muy rápido porque, bueno, para que lo veáis, es un libro que está ilustrado, a pesar de ser en formato bolsillo, lo editaron con la misma edición que sacaron en su formato normal. Entonces, pues nos vamos a... Hay texto, evidentemente, pero nos vamos a encontrar entre medias pues algunas ilustraciones. Esto es cuando hay un cambio de historia, cuando aparece esa especie de ticket o de entrada de cine o de teatro, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos ciertas ilustraciones, es decir, que el libro se lee bastante rápido. Además tiene una letra también bastante grande. Y como el título bien indica, ¿vale? Dice, si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Entonces, en este libro, en cada uno de esos inicios de capítulo, voy a decir que os he enseñado, que es como el ticket o la... a ver si lo encuentro. O una entrada de cine, ¿vale? Pues es el inicio de una historia distinta. Una historia... A ver si lo encuentro. Cada vez que aparece uno de estos, pues es como el inicio de un nuevo capítulo. De una nueva historia, ¿vale? Entonces nos vamos a encontrar que aquí viene un índice, un total de 19 historias distintas en las que vamos a ver los problemas de X personas. Son 19 historias completamente diferentes. Problemas que tratan cosas de nuestro día a día. Problemas complejos, ya sean enfermedad, un problema en el trabajo, una discusión familiar, lo que sea, ¿vale? Y lo que hace en cada historia es que te enseña o intenta hacerte ver el punto de vista de la otra persona para que entiendas a la otra persona según el tema que esté tratando. Y de esta forma, pues imagino así relativizar un poco la situación que tú estás viendo y no hacerla pues tan dramática y bueno, pues aceptar lo que tienes y ya está, ¿no? Me ha gustado más que el que os digo que leí hace ya varios años, que ese me contaba como una historia de amor, pero muy rara, porque era como entre una persona que venía de otro planeta, o sea, un extraterrestre, y una persona de la Tierra. Yo no pensaba encontrarme ese tipo de historia en ese libro, entonces me sorprendió y la verdad no me gustó. Este me parece mucho más terrenal, con una enseñanza, con una reflexión
Entonces este sí me ha entretenido. Para mí ha sido un libro de 3 estrellas. Que, bueno, ya no sé si seguirá en esta edición de bolsillo de tapa semirrígida. Pero la verdad que me ha gustado. Bastante entretenido, como digo. El hecho de que sea así como libro de relato es lo que me pasa muchas veces, que luego hay unas historias que te gustan más que otras, otras que no te han llamado la atención, o que la enseñanza que te quiere transmitir o el mensaje que te quiere transmitir no lo es tan coherente o no encaja contigo. Entonces por eso se queda con 3 estrellas, porque ha habido unas historias que me han gustado más y otras menos, pero aún así, bueno, pues eso, me ha resultado un libro bastante entretenido. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como veis, han sido 11 libros y 11 libros muy distintos todos. Porque ha habido thriller, ha habido novela gráfica, ha habido libros ilustrados, ha habido audiolibros, he leído en digital. ¿Qué más? Ha habido libros más reflexivos, ha habido ficción histórica, ha habido libros narrados de forma epistolar, ha habido libros feel good. No sé, ha habido de todo. Así que pues ha sido un wrap-up bastante completo, que espero que hayáis disfrutado. Si es así, por favor, dadle a like. Dejadme abajo en comentarios cuál de estos libros os ha llamado más la atención, o si os animáis a leer alguno de ellos con lo que yo os he contado. Y nada más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.